Pues como decía en el panfletito, está hablando en la parte hoy de cómo Jesús dejó ir las expectativas de los demás. Nanette citó una parte que es cuando Jesús está en el templo a los 12 años, que se perdió, se fue para allá, estuvo supuestamente 3 días metidos en el templo discutiendo con esta gente, mientras María y José estaban como locos buscándolo por todo Jerusalén. Y él le dice que tenía que hacerse cargo de los negocios del Padre. Por supuesto, eso fue escrito muchos años después que pasó eso. Probablemente le dieron un tremendo cocotazo. Y a los 12 años uno hace cosas así, sin pensar en las expectativas y lo que uno tiene que hacer y qué sé yo, se deja llevar por el momento y qué sé yo, y esas cosas. Pero después de adulto, Jesús sí no cuidó su reputación desde el punto de vista de la reputación que se esperaba que tuviera una persona viviendo en ese siglo, en esa área del mundo, en el Mediterráneo, en esa cultura de donde él viene. Y yo me puse a leer sobre lo que es la reputación, cuán importante es la reputación, y vamos a hablar un poquito de eso y cómo a veces la reputación es una espada de 2 filos, que es importante, pero a la misma vez nos puede cortar y nos puede lastimar. Y cómo Jesús no permitió que eso pasase en su vida. Y la definición de reputación sencilla es cómo te ven los demás. Esa es tu reputación, cómo te ven los demás. Y claro, eso tiene que ver mucho con la sociedad y la cultura donde tú vives. Por lo que es tener una buena reputación, por ejemplo, aquí, quizá en otro lugar, no es bien visto. Y si tú actúas de la forma que actúas aquí en otro sitio, pues tu reputación no sería muy buena, porque no estás cumpliendo con las expectativas y las normas sociales de donde tú te encuentras. Por eso el dicho ese, si a Roma fueres, haz lo que vieres, para que la pases bien. Porque si no haces lo que ves, obviamente pues estás actuando de manera diferente en ese lugar. Y por ejemplo, hay palabras que nosotros decimos aquí que en otros sitios son malas, y palabras que se dicen en otros sitios que aquí son un escándalo y allá es lo más normal. Y no las vamos a repetir aquí. ¿Está bien? Y la reputación es importante porque es una forma de control de grupo. Es una manera de controlar el grupo. ¿Por qué? Porque todo el mundo debe comportarse más o menos siguiendo unas normas, y los líderes tienen que mantener también una reputación hacia las personas o el grupo que ellos dirigen, para que ellos lo obedezcan y sigan su ejemplo. Y eso no es importante solamente en los seres humanos, sino que es importante también en los monos y en todos los animales que viven en sociedad. Les había contado que hace un tiempo estábamos viendo un especial sobre los chimpancés y el grupo, etcétera, y el mono que manda tiene que envolverse en unas conductas de vez en cuando para mantener su reputación de líder, de agresivo, de que aquí se hace lo que yo diga, usted habla cuando los sapos echen pelo y ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo aparentemente se envuelve también en unos actos y en unas conductas que pueden resultar para él peligrosas, con tal de mantener esa reputación de liderazgo y que todos los otros monos lo obedezcan y lo sigan. Porque cualquier conducta que él haga que vaya en contra de su reputación como líder, pueden venir y tumbarlo y otro se trepa arriba, ¿no? Con los seres humanos es igual. Aquí todas las personas tienen que tener una reputación, porque eso indica su posición dentro del grupo social donde se mueven. Y si esa reputación tú la pierdes o se menoscaba por cualquier cosa, pues tienes un problema dentro del grupo. Dentro del grupo. Ok. En el siglo I, y en realidad eso hay muchas partes del mundo que no ha cambiado mucho, era una sociedad bien patriarcal. El hombre era el que mandaba, ¿no? A pesar de que la cuestión esta del judaísmo se heredaba por la madre, no por el padre, pero bueno, allí el hombre era el que mandaba. Y había una cultura de honor, como en muchos otros sitios. O sea, la familia mía tiene un honor, tiene un puesto de honor, y cualquier miembro de la familia que menoscabe ese honor, yo puedo matarlo.
Por ejemplo, todavía existen esas culturas en el Medio Oriente, ¿no? Que si una mujer se envuelve en alguna conducta que mancha el honor de su familia, los primos, o los hermanos, o el padre, o alguien de la familia, un varón casi siempre, la puede matar para limpiar ese honor. Y está bien visto, ¿no? Pues de esa cultura es que estamos hablando, ¿no? Y es bien fácil perder la reputación, ¿no? Y era bien difícil mantenerla si tú venías de las clases bajas. De esas clases bajas era donde venía Jesús. Jesús era lo que llamaba en griego antiguo un tecton. Un tecton es como decir un handyman. Una persona que hace diferentes trabajos de construcción, en madera, en albañilería, en mampostería, todo este tipo de cosas. Una persona que trabaja en construcción con sus manos. Y en ese tiempo, estas personas usualmente eran de la clase más baja. Y ya sabemos que Jesús venía de Nazaret. ¿Y cuál era el dicho? ¿Qué cosa buena viene de Nazaret? Decían. Todo el tiempo en la Biblia está eso. Pero de Nazaret. ¿Y qué bueno viene de ahí? O sea que además de que era huérfano de padre, supuestamente, venía de un pueblo, que es como decir aquí Las Marías o Maricao, peor todavía, y tenía un oficio que no era bien visto, ¿no? No hacían mucho dinero, etc. Y es bien difícil para estas personas mantener su reputación porque en el pueblo donde Jesús venía, además de tener la conducta social apropiada de no mezclar con cierto tipo de persona, no trabajar los sábados, guardar las fiestas, etc., había otro montón de cosas que eran las enfermedades. Cualquier enfermedad que tú tuvieras, que la piel se rompiera, ya tú tenías que estar aislado, eras inmundo. ¿Por qué? Porque eso rápido te ponían el sello de que eras un leproso. Aunque tuvieras eczema, psoriasis, una infección de la piel por alguna herida, ya tú eras leproso y no podías estar frente con la otra gente. Las mujeres cuando estaban menstruando no podías sentarte en cierto sitio, no podías comer con los demás, quizá no podías preparar alimentos, etc. Y para una persona bien pobre, o que vivía día a día, pues eso era bien difícil. Porque tú tenías que trabajar duro para obtener la comida que te ibas a comer ese día y no podías darte el lujo de estar sin trabajar un día, 2 días o 3 días a la semana en lo que, ¿verdad? Preparar la comida de tu familia, etc. O sea que era bien difícil tú mantener esa reputación que se esperaba dentro de las normas religiosas y las leyes de las escrituras hebreas, ¿no? ¿Qué sucedía en la Palestina de ese tiempo? Había una guerra por el control, de la tradición, porque eso de separación de iglesia y Estado no existía, era lo mismo. El templo, el sacerdote lo nombraba el rey, que el rey lo ponía allí, tenía que estar puesto por visto bueno de los romanos, que eran los que controlaban la región, y los sacerdotes, todo el mundo quería controlar la tradición, porque si tú controlabas la tradición tenías control político y tenías control económico. Y la tradición era la Torá. Y habían diferentes interpretaciones de la Torá. Los asmoneos, los saduceos, los fariseos y más adelante los seguidores de Jesús, que eran también judíos, tenían su propia interpretación, que fue la que Jesús les dio. Y toda esta gente estaban tratando de controlar la tradición. Porque si tú controlabas la tradición, tenías control político y tenías control económico, ¿ok? El templo, la clase sacerdotal y la clase alta tenían una forma de mantener su reputación, pero las clases bajas tenían otra forma de mantener su reputación, pero tratando también de seguir las reglas que le imponían de arriba a esta gente, ¿no? Si lo vamos a traer a lo que estamos pasando ahora, ¿no? Usted ve los anuncios de televisión, el comercial, lee los periódicos, las noticias, qué sé yo, pues da la sensación de que de aquí todo está bien y que tú tienes que vivir de acuerdo a unos estándares
que se te imponen desde arriba, y muchas veces la gente se endeuda por comprarse un carro, la gente se endeuda por mudarse a un sitio, ¿verdad? Que sea bien visto, la gente se endeuda por tener los hijos en una escuela donde los nenes de bien estudian, por ponerse ropa que sea bien vista y que vestirse bien, ¿verdad? Aunque quizá no tengan los medios para hacer eso, lo mismo estaba pasando en aquel tiempo. O sea, yo estaba tratando de hacer un esfuerzo por mantener una reputación y por vivir de acuerdo a lo que esta gente que estaban encima de mí y me controlaban, me decían que yo tenía que hacer. Y ahí ya hay un conflicto bien grande, en aquel tiempo. En Proverbios 22, número 1 dice, más vale fama que riquezas. Más vale tener estima, y por estima es reputación, ¿no?, que plata y oro. Así de importante era mantener esa reputación en esa sociedad hebrea de aquel tiempo, ¿no? Y la reputación es equivalente al orgullo. Obviamente, está bien ligada a ese orgullo, porque si yo tengo una buena reputación, me siento orgulloso. Si yo tengo una mala reputación, me siento mal y me escondo. Si me da un cantazo en un ojo y me veo ese ojo hinchado, por ejemplo, y eso se me está corriendo para el cuello, yo me escondo, porque ¿qué va a pensar la gente? La gente va a pensar que, o sea, algo va a pensar, yo no sé qué va a pensar, ¿verdad? Pero, y eso es normal porque a nadie le gusta que a uno lo vean, quizá con conmiseración, con lástima, que estén preguntándole cosas que a nadie le importan, por ejemplo, o que se vengan a hacer historias y novelas en la cabeza. Pues yo me quedo en mi casa, en lo que eso se me pasa, ¿entiendes? Se me cae un diente y lo mismo. Qué sé yo, me fui a recortar y me hicieron un tostón y me tuve que cortar el pelo diferente, o qué sé, me escondo en lo que me crece el pelo, cosas así, ¿no? Que todos nosotros hemos vivido y sabemos que nos pasan y no le damos mucha cabeza, porque son cosas que encontramos completamente normales y son normales, porque vivimos en sociedad y la reputación es importante, ¿no? Pero esa reputación puede ser mala o puede traerme a mí problemas, porque ¿qué pasa? Si yo, para mantener una buena reputación, tengo que sacrificar mis principios, tengo que envolverme en una conducta que yo sé que está mal con tal de mantener una buena reputación ante los demás, estoy ya manchando mi espíritu y mi alma. Y eso lo vemos todo el tiempo. Gente que se mete quizás en algún negocio, que se mete quizás en la política o en algunos sitios donde tú tienes que comportarte de acuerdo a lo que dice el grupo, porque si no voy a tener problemas, y me meto entonces en unos negocios o haciendo algunas cosas que yo sé que están mal, pero las tengo que hacer para yo mantener dentro de ese grupo el poder que tengo y la reputación que tengo. Pero el día que ese petardo me revienta, nadie va a venir a darme la mano. Voy a tener que cargar yo con eso solito. Y eso lo hemos visto en las noticias, no hace falta abundar en el tema, porque todos los días lo estamos viendo en los periódicos y en los noticieros y los comentarios que se hacen, etcétera. Tan es así que Jeremías 6, 13 y 14 dice que todos están buscando su provecho. Y cuando él dice todos, está hablando de los profetas y los sacerdotes de cuando él escribió ese libro. Él estaba hablando de que los profetas decían lo que la gente quería oír para ganar admiración, para ganar poder económico y ganar influencia. Por eso es que los verdaderos profetas de la Biblia critican mucho a los reyes, critican mucho a los líderes, critican mucho a esta gente, a la clase sacerdotal, porque ¿qué ellos hacen? Ellos visten de una forma, mantienen unos estándares y le dicen a la gente lo que quieren oír, que no necesariamente es la verdad. Por eso es que muchos de estos profetas tenían que irse a huir al desierto, a esconderse, porque los querían matar, porque estabas menoscabando todo este negocio que yo tengo aquí con el templo
y todo este negocio que yo tengo aquí con mi forma de interpretar la Torah que me mantiene en el poder, porque lo que yo estoy diciendo no es la verdad. Y los profetas estaban para escandalizar, creo que en algún sitio leí que a veces cogían y andaban desnudos por el medio del mercado, porque en aquel tiempo la ofensa no era que yo estuviera desnudo, o sea, yo no me sentía mal porque yo estuviera desnudo, los que me veían eran los que se ofendían, ¿no? Y el profeta venía, esta persona andaba desnuda por allí, mal vestida, qué sé yo, causando un problema para hacer ver X o Y situación y llamar la atención sobre un problema que había, que él entendía que estaba mal, o entendía que la interpretación de la ley no era la correcta, que se estaban sacrificando los principios por los cuales la ley se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces esto le traía muchos enemigos y los querían matar, ¿no? Y Jeremías ya estaba diciendo eso. En aquel tiempo estaba hablando de que esta clase sacerdotal lo que estaba haciendo era decir lo que la gente quería oír, hacer que la gente se sintiera cómoda para mantener su posición de poder, ¿no? Jesús no complacía. Para empezar, Jesús venía de una clase baja, una clase pobre, una clase oprimida, que era bien difícil mantener la reputación que te indilgaban desde arriba. Y llegó un momento en que él dijo, mira, a mí esto no me importa. Yo voy a hacer lo que hay que hacer. Yo voy a hacer el trabajo de Dios. Entonces, la tradición de lo que se espera por parte de los demás, especialmente las clases dominantes, que son los que dictan. Y si usted lee un libro de historia, la historia siempre la escriben los vencedores. Usted nunca ve un libro de historia escrito por los vencidos. Por lo tanto, lo que se impone es la moral y la forma de vida y la forma de interpretar las cosas de los que están arriba. En aquel caso, los fariseos, los saduceos, el rey, los romanos, etcétera, ¿no? Y Jesús se divorció de todo eso. Yo voy a renegar de esta tradición, y tan es así que cuando él empieza su ministerio hasta la familia piensa que está loco. Hay uno de los evangelios, creo que es en Marcos, que él está con una gente en algún sitio y afuera está María con sus hermanos buscándolo. Mira, vente para acá, ¿qué tú estás haciendo? Porque pensaban que él estaba tocadito de la cabeza, ¿no? Y le preguntan, le dicen a él, mira, ahí está afuera, está tu mamá con tus hermanos buscándote. Y es que yo no tengo, mi familia está aquí dentro. Mi familia son ustedes que están siguiendo y están haciendo la obra de mi padre, dijo él, o algo así, ¿no? Ustedes son mis hermanos, los que me escuchan, los que me siguen, los que están conmigo. Y andaba con toda la gente que él no debía andar. Andaba con prostitutas, supuestamente, andaba con los cobradores de impuestos, con los borrachones, con los que trabajaban los sábados, con los enfermos. Tú no podías tocar a alguien que estuviera enfermo porque automáticamente ya estabas contaminado y tenías que pasar por un ritual de descontaminación que era terrible. Él no le importaba nada de eso. Sin embargo, dentro de esa gente que ya estaba cansada de sufrir este abuso y sufrir estas imposiciones de la clase dominante, Jesús adquiere una reputación entre ellos que es diferente a la reputación que te imponían desde arriba. Y él en ningún momento dijo que él venía a derogar las leyes, sino que él venía a hacerlas cumplir. Por lo tanto, él interpretaba que las leyes, como se estaban interpretando y como se estaban llevando a cabo, no era la forma adecuada en que debía llevarse todas las enseñanzas de Jehová en aquel tiempo, que era el Dios que ellos adoraban, ¿no? Y eso le causó a él un problema serio con las autoridades. Porque cualquier cosa que se desviara de la norma, cualquier cosa que pudiese causar disturbios, cualquier cosa que pudiese arengar las masas y hacer que pensaran, vieran la vida o actuaran de forma diferente, era una amenaza para la estabilidad
social y política y económica que había en aquel momento. La Palestina del siglo I era una olla de agua hirviendo. Constantemente salían movimientos revolucionarios, mataban romanos, mataban colaboradores de Roma, estaban los sicarios, que eran los celotes. Los sicarios se llamaban sicarios porque ellos andaban con una daga que se llamaba la sica. Y ellos se metían, por ejemplo, en las actividades, las fiestas judías, que había mucha gente en los mercados y que Jerusalén estaba lleno de gente, pues ellos veían una persona que ellos entendían que estaba en contra de lo que ellos entendían que era cómo se debía vivir la vida judía, etcétera. Y dentro de la multitud sacaban la sica, lo apuñalaban, seguían caminando y se formaba un revolú. Y habían cruces con gente colgando en cada esquina. Eso era lo normal. Eso era lo que había, ¿no?, en aquel tiempo. Y las crucifixiones eran terribles porque tú te crucificaban y ponían soldados para vigilar que nadie quitara a ese individuo de ahí, porque ahí se tenía que podrir. Y la familia podía ir ahí a llorar y hacer lo que quisiera. No, esa persona tú no la puedes bajar de ahí. Eso era lo normal, eso era lo que se hacía. ¿Ok? Y cuando Jesús nació, que vivía en Belén, después cuando se fue con el papá a vivir a Nazaret, había cerca de Nazaret una ciudad que más o menos para esa época, un poquito antes de haber nacido Jesús, que posiblemente José vio aquello porque trabajaba allí de carpintero cuando la estaban construyendo, crucificaron 5,000 personas allí y las dejaron a todas allí puestas. O sea que el papá de Jesús tiene que haber visto eso. Y Jesús tuvo que haber oído los cuentos de eso cuando era chiquito. Lucas en 6:26 dice: ay, cuando hablen bien de ustedes, así trataban sus padres a los falsos profetas. Lucas fue escrito en el año 90 o 100 después de la muerte, después del nacimiento de Jesús. Ya Jesús estaba muerto, ya el templo lo habían tumbado, ya los cristianos empezaban a no ser aceptados en las sinagogas, por lo tanto se empezó a convertir eso en un movimiento diferente. Y había que hacer énfasis en unas cosas, ¿no? Y Lucas hace énfasis en eso. Los que hablen bien de ustedes, que si hablan bien de ustedes están fastidiados. Y están fastidiados porque están diciendo lo que la gente quiere oír, no están diciendo la verdad. Eso básicamente es lo que dice Lucas. ¿Por qué? Porque los padres de ustedes trataban así a los falsos profetas. Les rendían pleitesía, hablaba bien de ellos. Aquí en Puerto Rico le llaman a eso el ambeojismo, ¿no? Básicamente eso era lo que estaban haciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? La sociedad ideal para Jesús, como él veía la cosa, que está todo en el Sermón del Monte, es contraria a la tradición que se te quería imponer en aquel tiempo. La tradición en aquel tiempo era una tradición de separación. Los judíos aquí, el resto del mundo acá. Las mujeres aquí, los hombres acá. Los sanos que siguen la palabra aquí, los enfermos y los que no siguen la palabra acá. Y la separación era casi como si esa persona que estaba separada no fuese un ser humano. Tú podías hacer con esa persona cualquier cosa, podías maltratarla, podías apedrearla hasta la muerte. Y eso no era un problema. ¿Por qué? Porque estabas separado, no eras de los míos. No te consideramos un ser humano. La misoginia. Las mujeres no valían nada. La mujer no podía hablar. La mujer no tenía poder político. El clasismo. Yo pertenezco a esta clase social. Tú no estás en mi clase social, por lo tanto, tú tampoco vales nada. Yo valgo más que tú. La xenofobia. Todo lo extranjero es malo. Y claro, es una forma del pueblo judío de protegerse de que sus tradiciones hayan sido erosionadas por otras culturas con las cuales ellos tenían contacto, la romana, la griega, etc. Pero lo llevaban a un extremo que los samaritanos, que eran supuestamente seguidores de Jehová también, eran enemigos a muerte de los hebreos. Tanto así que cuando
se viajaba de Nazaret a Jerusalén, en vez de pasar por Samaria, que te ahorrabas como 3 o 4 días de viaje, esta gente prefería cruzar el Jordán y bajar por Siria y lo que es hoy Jordania, que era desierto, para llegar a Jerusalén. Te echabas una semana caminando, pero si bajabas por Jordán, por Samaria, estabas allí en 3 días. Tan es así la cosa que era un peligro pasar por allí, supuestamente, ¿no? Entonces, una vez el movimiento de Jesús, no vamos a hablar del cristianismo, el movimiento de Jesús, los seguidores de Jesús, para seguirlo, tenían que matar sus deseos de aprobación dentro de la sociedad donde vivían. Y eso es el ego. Para yo poder seguir a Jesús como se supone que lo siga, yo tengo que matar mi ego, porque yo no voy a hacer las cosas como me mandaba la sociedad de aquel tiempo. Eso después cambia cuando el Imperio Romano hace del cristianismo su religión. Porque ahora, ¿verdad? Si tú no sigues lo que ellos dicen que es cristianismo, entre comillas, pues te echaban a los leones, te crucificaban, te quemaban en la hoguera, te apedreaban. Y eso fue por siglos después de eso, que la Inquisición y todo este tipo de cosas, la persecución de los judíos, todo lo que no sea cristiano lo quieren matar. Tan es así que todavía hay países en el mundo, en los Estados Unidos hay un movimiento bien grande de personas que quieren que los Estados Unidos sea una nación cristiana, siguiendo valores cristianos, y que todo lo que no sea cristiano, para afuera, no se acepta. Va a haber discriminación en contra tuya si tú vistes diferente, si adoras a Dios de una manera diferente, si tienes otras ideas. Y eso se ha vivido ya muchas veces en la historia. Pero cuando las personas estas que estaban comenzando el movimiento de Jesús querían seguir a Jesús, tenían muchos enemigos, porque el primero era Pablo, que cuando entonces él se convierte, que empieza a regar la visión de Jesús, de lo que deben ser las Escrituras y de lo que ser una vida vivida, honrando a Dios y a sus mandamientos, también tiene problemas. El mismo Pablo también tiene problemas en los diferentes sitios que va, ¿no? ¿Y eso qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? Como me decía Nanette el fin de semana, es que los cambios espirituales te van a traer problemas. Te van a traer problemas porque tú vas a empezar a actuar y vas a empezar a interaccionar con la gente y vas a empezar a tener una actitud diferente a los demás. Y hay gente que quizá no vea eso bien. Y hay gente que quizás se separan de ti porque tú de repente eres diferente. Igual que como el alcohólico, por ejemplo. Yo soy alcohólico toda la vida y un día dejé de beber. Y ya mi interacción con mis panas no es la misma. Porque ellos están en otra onda en la que ya yo no estoy, y son mis amigos y yo los quiero mucho, pero me rechazan porque ya yo no bebo con ellos. Ya yo no voy a los sitios que ellos van. Ya yo no me comporto de la forma que ellos se comportan. A veces trae problemas en la familia. ¿Por qué? Porque tú llevas viviendo muchos años de una manera y de repente cambias tu forma de ser, y a lo mejor tus hijos y tu esposa y tus padres se tienen que empezar a relacionar contigo de manera diferente. Y mucha gente no tolera eso. Yo sé de un caso, el suegro de una querida amiga mía cuando yo estudiaba en Estados Unidos, era alcohólico toda la vida. Después de y la esposa era la que mantenía la casa, la que trabajaba, la que bregaba con los hijos. El tipo estaba borracho todo el tiempo. Y era ingeniero. O sea que tampoco era un quedado de la vida, ¿no? En ese sentido. Pero en una hospitalización que tuvo de las tantas, que por poco se muere por estar alcoholizado, él decide en ese hospital, no sabemos por qué, él decidió dejar de beber. Y él salió del hospital, salió sobrio y no volvió a beber. ¿Qué pasó? Se buscó un trabajo, empezó a hacer dinero, empezó a interaccionar con su familia de manera diferente, y al cabo de 2 o 3 años la mujer lo dejó.
Y la mujer lo dejó porque no podía bregar con esta nueva persona, que era la persona que ella estaba rezando que viniera, pero cuando vino, no pudo bregar con eso porque era una persona completamente diferente a la que ella conocía. Era una mejor persona, era un proveedor, se encargaba de los hijos, se encargaba de la casa. Pero ¿qué pasa? Ahora ella tenía que compartir el poder y la toma de decisiones con él, y ella no pudo bregar con eso. Lo dejó. Y fíjense qué cosa, digo, no quiere decir que eso pasa siempre, ¿verdad? Pero ella lo dejó y creo que al año ella la mató un carro. Y el Señor se quedó con, ¿sabes? La casa, con los hijos. Y a ese nivel le puede pasar a uno cuando uno cambia su perspectiva espiritual, cuando uno cambia la forma de actuar, porque hay un cambio espiritual dentro de uno y uno se da cuenta de unas cosas. ¿Ok? Y eso te va a traer problemas afuera. Pero ¿qué pasa? Además de traerte problemas afuera, también puede traerte la admiración de algunas personas que quizás están deseosas de ver las cosas diferentes y no se atreven a comunicarlo o no se atreven a expresarlo porque no encuentran con quién hablar de eso o no encuentran un ejemplo a quién seguir. Y sí, los ejemplos están en la literatura y quizás están en la Biblia y el sacerdote le dice unas cosas, pero eso está lejísimo. Porque la iglesia dice que Jesús es Dios y hay que adorarlo como si fuera un Dios. Y tú no puedes ser Dios. Tú no puedes ser... Todo el mundo dice, no, yo no puedo hacer eso porque será Jesús, pero Jesús era hijo de Dios, Jesús era Dios. Yo soy otra persona, ¿no? ¿Entiendes? Y quizás están deseosas de hacer unos cambios, pero no pueden. No encuentran de dónde asirse, no encuentran de qué agarrarse. Y tú, una persona que te cruzas en el camino de ese individuo o de esa dama y ve en ti la posibilidad de hacer las cosas como él desea hacer las cosas. Y quizá no hable contigo ni nada, pero ya tú le das un aliento. Los otros días le estaba contando a Nanet que está bien en la clínica y estoy llevando un paciente que está en silla de ruedas, lo estoy llevando a la farmacia para que busque un medicamento, qué sé yo, y hay un veterano, yo no sé quién es, una persona que yo no sé quién es, está allí. Y va y viene y me saluda y me da las gracias. Y yo le pregunto, ¿sabe? Gracias, doctor. Y yo, ¿gracias por qué? No, gracias por todo lo que usted hace por nosotros, porque la voz se corre. Yo no sé quién es él. Él nunca ha sido mi paciente. Yo no sé si es paciente de salud mental tampoco. Y yo estoy actuando de la forma que yo siempre estoy actuando allí con todo el mundo. Yo no estoy pensando que estoy haciendo algo más allá del deber, entre comillas. Y me siento feliz con lo que estoy haciendo, me siento pleno con lo que estoy haciendo. Me da contentura, me da satisfacción. Pero no ando diciéndole a la gente cómo tiene que comportarse, ni lo que tiene que pensar, ni cómo tiene que actuar, ni cómo tiene que gastar su dinero, ni cómo tiene... Nada. Yo simplemente estoy siendo yo. Pero gente se da cuenta y es posible que alguna persona ve eso y decide ser diferente. Decide hacer las cosas diferentes. A pesar de que quizás se te mire raro a veces o tus compañeros te miren mal o dentro de la cultura que tú estás, ¿cuántos aquellos que han trabajado hacen las cosas en el trabajo diferente y los compañeros se molestan porque los estás haciendo quedar mal? Tú haces las cosas bien, te gusta lo que haces, das la milla extra, pero para ti no es ningún trabajo porque tú lo estás disfrutando. Pero entonces te miran mal porque los estás haciendo quedar a todos ellos mal y te sabotean y te ponen el pie para que te caiga. A lo mejor tú no te das cuenta de eso o no te importa, pero así son las cosas. Y tú andar en estos caminos de la verdad, pues te vas a encontrar con gente quizás así, pero si tú estás en el buen camino y estás contento y tienes a Dios dentro de ti, digo, no es que tengas, o sea, descubres que tienes a Dios dentro de ti porque siempre está dentro de nosotros y vives de acuerdo a ese Cristo que vive en ti, pues eso no te importa. Y a Jesús no le importó.
Y él sabía que causaba problemas, pero ¿qué es eso para ti? Sígueme tú a mí. Fue lo que él dijo una vez, ¿verdad? ¿Qué es eso para ti? Sígueme tú a mí. Los otros días estaba viendo una entrevista con una señora bien interesante. La está entrevistando una feminista, a esta señora. Y una señora aparentemente bien educada y está en el mundo de la terapia de parejas y cosas. Y el tema era de que el marido sale del baño y siempre deja la toalla mojada en la cama. Y la señora le dice a la entrevistadora, mira, ¿a quién le molesta la toalla en la cama mojada? A ti, pues cógela y ponla allí. Ah, pero es que él debe... No, olvídate de eso. Te molesta a ti, a él no le molesta, cógela tú y ponla allí. ¿Cuánto te toma eso? ¿30 segundos? ¿Qué es mejor? ¿Ponerla 30 segundos y olvidarte del asunto o ponerte a pelear con él todo el día, toda la semana, de que tú haces esto, de que tú eres un puerco, de que tú eres un desconsiderado? O sea, ¿en qué va a parar tu vida? ¿Verdad? Tienes razón. Yo me puse a pensar en eso y tienes razón. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en bayateas pequeñitas porque este no pone el cepillo de dientes donde va, o no bajo la cadena, o no bajo la tapa del inodoro, qué sé yo, me guardaste las cosas en la nevera donde no van, cosas así. Dejaste los tenis en el piso. Digo, hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Pero uno tiene que escoger sus batallas. O sea, yo voy a estar una semana, o sea, es una cuestión de poder. Es una cuestión de poder. Aquí tienes que hacer las cosas de esta forma, porque si las haces de otra forma, pues tenemos un problema. Es una cuestión de poder. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Pero a mí el interés mío es vivir feliz, vivir tranquilo, vivir en paz, disfrutarme la relación. Por una toalla moja en la cama, yo no voy a estar peleando una semana, no voy a dejar de ir al cine. ¿Entiendes? Con la cuestión espiritual es lo mismo. Ya tú estás a otro nivel. Yo no voy a pelear porque tú dices o haces o dejaste de hacer. No, yo voy a hacer como yo soy. Si te gusta bien, si no también, yo estoy en lo mío. Si tú quieres seguirme, pues tú vas a recoger tu toalla en algún momento, pero yo no la voy a recoger por ti. No la voy a recoger por ti. Levántate, toma tu cama y anda. ¿Qué quedamos? ¿Recogemos la toalla? Exacto. Recogemos la toalla o Yo se la pongo en el lado del... hacemos otras cosas y disfrutamos. Bien. Pues ya saben por qué a Jesús no le importaba su reputación, porque él andaba en un camino más alto, pero es un camino más alto que está ahí, disponible para todo el mundo andarlo. No hay que subir una montaña y escalar el Everest para poder andar por ese camino. Simplemente tú tienes que enfocarte de manera diferente. Yo no creo que sea tan difícil, a no ser que tú vivas de lo que piensen los demás, a no ser que tú dependas tanto de lo que piensen los demás y de los negocios que tú puedas hacer con esa gente y tu estatus, etcétera. Pues yo entiendo que la reputación que tú vas a adquirir comportándote de la manera correcta, pensando de la manera correcta, hablando de la manera correcta, a la larga te va a resultar ser mucho más provechoso que tratar de conformarme con lo que está alrededor mío. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Pues Dios los bendice.